Ya. Este sería el diseño de la ciudad. Aquí sería otros bocetos para una película más de época, para una película que tiene que ver más con los nobles, para una película que tiene que ver más con los aristócratas. Entonces aquí se fijan, aquí por ejemplo se puede poner el tipo de color o el tipo de iluminación que se va a utilizar para crear esa diferente ambientación. Aquí está este boceto que era para una película que se llamaba La locura del rey George. Si se fijan, en estos bocetos ya muchas veces se puede poner los diferentes objetos que quieren que aparezca dentro de esa escenografía. Los cuadros, las sillas, las mesas, las cortinas. Este también sería otro boceto para la misma película, pero aquí sería el caso de un salón. Aquí sería el caso de otra habitación para la misma película. Este sería el boceto para una película que creo que ustedes conocen mucho, que sería la de la familia Adams. Este sería, creo que es la versión de los noventas, y aquí está cómo sería la construcción de la fachada de la casa de los locos Adams. Aquí también sería este otro boceto para la misma película. Otro boceto de otra película. Esta es la misma que veíamos de la locura de el rey George. Roman Polanski es un director que también trabaja mucho la parte de arte, la parte de visual, la parte de la estética de la película. Y aquí está el boceto de una de sus películas que se llama Chinatown. Y aquí está el boceto de la casa exterior, cómo tiene que ser esta casa exterior. Es una película de detectives. Y cómo tiene que ser esta casa de californiana, y que pertenece a este estilo, ¿no? El estilo californiano de arquitectura. Aquí están, abajo no se ven tanto. Está cómo sería cómo son los personajes ya dentro de la película, que sería Jack Nicholson. Aquí tenemos otro boceto de cómo sería la ciudad. Estas serían las fotografías que se tomaron para la película de El nombre de la rosa, ¿no? Aquí es diferente cuando tú haces el boceto a cuando ya estás en la locación, ¿no? Entonces esta película tuvo mucho éxito y aquí estarían las escenografías que serían escenografías reales. Entonces serían las diferentes locaciones, las diferentes escenografías para esta película de El nombre de la rosa. Este sería para los bocetos para una película de Federico Fellini que se llama La nave va. Esta película está filmada en los estudios de Cinecittà, entonces la mayoría de las locaciones serían construidas en estos estudios. Estas serían también las mismas escenografías para la película de La nave va. Y abajo estaría la fotografía de cómo ya quedó la película. Martín Scorsese también cuidaría mucho la parte visual. Entonces él hizo una película acerca de el Dalai Lama que se llama Siete años en el Tíbet, y aquí están los bocetos para 7 años en el Tíbet, ¿no? Creo que este es como bastante complicado porque creo que los chinos no los dejaron grabar en el Tíbet, entonces tuvo que hacer toda una reconstrucción de estos diferentes monasterios. Creo que es de la década de los 20 o de la década de los 30, entonces tuvo que reconstruir todo el monasterio y todos los diferentes cuartos, habitaciones de ese monasterio. David Lynch también cuida mucho sus bocetos. Entonces son los bocetos de cómo va a ser el cuarto de una película del hombre que se llama El hombre elefante, y abajo estaría el póster de la película. Esta fue una de las primeras películas comerciales de David Lynch. Este es el póster de la película. Esta película fue de las primeras
que empezó a poner de moda hacer películas en blanco y negro. Entonces, algunas películas de la década de los 90 y de principios del 2000 se hicieron en blanco y negro, y esto por una razón comercial, de que muchos directores dijeron que iban a hacer películas en blanco y negro porque los laboratorios estaban haciendo muy mala película y estaban sacando muy mala calidad en color. Entonces, como protesta, algunos de ellos decidieron filmar en blanco y negro. Aquí está otro boceto también para esta película. Y si se fijan, a veces los bocetos pueden ser como muy detallados en la parte del color, ¿no? Y en esta de la parte del color, aquí vemos como toda una fábrica algo futurista. Aquí están ya los sets que se hicieron para la película de la lista de Schindler. Y aquí está, por ejemplo, cómo sería la habitación. En esta habitación, como era una película que es cercana a la Segunda Guerra Mundial, tenían que ser habitaciones de esta época, ¿no? De 43, 44, 45. Entonces todo tiene que ser como muy exacto en el cuadro, la mesa, el sillón, todos los diferentes elementos que aparecen en esta escenografía. Otro director que cuida mucho estos elementos sería Berman. Aquí están las fotografías que en una película de Berman que se llama Fanny Alexander. Sería también una película de principios de siglo. Y aquí quería contrastar que la esposa era muy rica, tenía una familia muy grande y tenía una casa decorada con muchos elementos, con muchos colores. Y cuando se casa con un pastor protestante, solamente le va a tener una casa con paredes blancas, con pocos muebles, y entonces es un cambio como bien radical de vivir en la opulencia a cuando se casa con este con este sacerdote protestante que vive eh, con un comedor muy pequeño, en la recámara solamente la cama, y que este pastor solamente tiene que andar en blanco y negro, y creo que también a su esposa le pide que no utilice colores, muchos colores. Aquí está la casa de una película, creo que es de una película de Tarkovsky. Entonces muchas veces se tiene que construir toda la casa, ¿no? Entonces aquí está cómo se va construyendo la casa para la película y cómo finalmente queda construida la casa para esa película, ¿no? Creo que ahí también, para que se viera, que no se viera solamente la casa, también tuvieron que plantar algunos árboles, algunos arbustos afuera de la casa. Este sería también de otra película de época. Y aquí están cómo serían estas escenografías y cómo serían estos vestuarios de la época de los 20, creo que es Chicago. Esta es la película de Malcolm X, y aquí está haciendo el boceto con cómo serían los vestuarios y qué objetos aparecerían, ¿no? Como el caso de un automóvil. Lógicamente, el director que más cuida estos elementos de diseño de arte sería Tim Burton. Entonces, Tim Burton también es dibujante y primero hizo el cómic de invasión de los marcianos que quieren invadir la Tierra. Y de este cómic después va a ser la película. Entonces muchos de estos bocetos de cómo eran los marcianos, de cómo eran las personas que aparecían dentro de la película, están inspirados en el cómic. Peter Greenaway es un director inglés que hace películas de época, y a él le interesa también mucho el vestuario, le interesa mucho la escenografía, y aquí es donde vamos a ver ese mood board que preguntaban. Entonces él se inspira principalmente en sus escenografías en diferentes estilos, ¿no? Se puede inspirar en estilos más barrocos, en estilos más clásicos, en estilos que tienen que ver con Grecia, y aquí están las fotografías en las cuales se va a inspirar para hacer estas escenografías, ¿no? Entonces tiene un diseñador de arte que le hace estas escenografías, pero inspirada en arquitectura del siglo XVII, del siglo XVIII o del siglo XIX. Aquí también están las fotografías y cómo se inspira para hacer ya sea una recámara o un estudio. Aquí están otras habitaciones
pero él también siempre va a cuidar mucho este estilo arquitectónico y muchas veces lo que hace Greenaway es que combina diferentes estilos dentro de sus películas, ¿no? Entonces puede aparecer arquitectura del siglo XIX, arquitectura del siglo XVIII, arquitectura del siglo XVII y todas van a estar combinadas dentro de una película. Y este es también lo que les decíamos, ¿no? No solamente piensa en cómo van a ser esta arquitectura, cómo van a ser las texturas de estas paredes, sino también piensa en esos vestuarios. Entonces la propia vestuarista ya estaría escogiendo lo que les decía hace ratito, los tipos de tela. Entonces, si son telas más gruesas, si son telas doradas, si son telas negras, si son telas más naranjitas, cómo va a ser ese vestuario dentro de la película y no solamente cómo va a ser ese vestuario dentro de la película, sino ya cómo se va a ver realizado. Entonces aquí están las diferentes texturas que aparecen dentro de la película, ¿no? La falda tiene una textura, la camisa tiene otra textura, lo que lleva el niño tiene otra textura, la colcha tiene diferentes texturas y muchas veces aquí aparecieran diferentes tipos de cortinas, tendrían diferentes texturas, ¿no? Entonces muchas veces se va a poner este ejemplo de las telas que se va a utilizar, ya sea para el vestuario o de las telas que se van a utilizar, que en este caso para la cama, en este caso para las cortinas, ¿no? Entonces tú puedes hacer, como decía la diseñadora de arte, poner este tipo de telas, este tipo de texturas que vas a utilizar en determinadas locaciones, ¿no? Entonces puede ser que ese personaje cambie completamente su manera de vestir, que antes era vestida solamente de negro y luego va a pasar a utilizar más colores, o en el caso de Fanny Alexander, que era una chica que siempre vestía de rojo, siempre vestía con colores cálidos y después solamente va a pasar a colores fríos, al negro y al blanco, ¿no? Entonces sería como el ejemplo de este catálogo de telas que vas a utilizar, o también se podría hacer un catálogo de cómo van a ser las paredes, de cómo van a ser las escenografías. Y a eso se referiría lo que estábamos comentando en el video. Este sería de la última tentación de Cristo de Martin Scorsese, que también ahí tendrían que planear los cerros que aparecen atrás, el tipo de nubes, el tipo de cruz que va a llevar el personaje. Aquí sería un diseño para una ciudad más futurista. Aquí estaría también otro boceto que va a una película que te daría más miedo, que te daría más terror. Esto es para una película de una fábrica donde trabajan los chinos en Estados Unidos, que eran muy mal pagados y trabajaban en muy malas condiciones. Aquí está cómo sería la casa de los trabajadores chinos. Muchas veces estos serían también bocetos que se van a hacer para las películas. Muchas veces después del boceto se va a pasar a hacer la maqueta y ya posteriormente se va a construir dentro del set. Entonces primero se hace el boceto, después se hace la maqueta y después ya se haría la construcción dentro del set. Para hacer la construcción dentro del set ya necesitas carpinteros, ya necesitas gente de la construcción para que te haga estos sets. Algunas veces solamente se hace la fachada del edificio, algunas veces solamente se hace la fachada de las casas. Entonces aquí en México se filmó la película de Querida encoger a los niños en los estudios Churubusco y dejaron como 1 año o 2 años todos los sets. Entonces tú ibas y era una calle, pero no solamente estaban las paredes de las casas y en el centro habían construido una torre que tenía un reloj, ¿no? Entonces construyeron toda una calle, pero todas las casas eran falsas porque atrás no había nada. Y creo que solamente había una casa que sí era la casa de los protagonistas y esa casa sí tenía las diferentes habitaciones, ¿no? Sí tenía la sala, el comedor, la recámara, sí tenía las diferentes habitaciones. Aquí están, aparte de hacer la parte de escenografía, la parte de vestuario, también muchas veces lo que va a darle coherencia, lo que va a darle unidad al estilo de la película, va a ser el storyboard. Entonces también el storyboard es muy muy importante, ¿no? Entonces hay algunos directores que no saben dibujar, van a contratar a un buen dibujante que les haga el storyboard. Muchas veces storyboard se los puede hacer ya con sombras, ya con diferentes colores, de cómo se van a ver dentro de la película, ¿no? Pienso que también en los bocetos que hace Guillermo del Toro
para sus diferentes monstruos que aparecen en la película, ¿no? Entonces creo que mucho tiempo está haciendo los bocetos de los monstruos hasta que termina ese monstruo, el monstruo definitivo, y después ya le va a pasar a hacer el monstruo, la construcción de este diferente monstruo. Aquí hay también diferentes bocetos que pueden ser más detallados y luego cómo se quedarían ya en construcción estos bocetos. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera hacer eh, esas texturas que van a aparecer en la película, pues podría poner cómo se van a combinar este rojo, estos diferentes tipos de telas que van a aparecer dentro de la película, ¿no? Entonces, vemos aquí principalmente blanco, principalmente rojo y varias texturas de la pared, varias texturas de la colcha que tienen relación para producir esa paleta de colores. Aquí ya llegamos otra vez puse estas diapositivas porque para mí es muy importante Pedro Almodóvar, porque Pedro Almodóvar saca fotografías de cómo quiere que sean los actores, cómo quiere que sean las locaciones, cómo quiere que sean los objetos que aparecen, cómo quiere que sea el vestuario. Entonces Almodóvar va siendo como muy detallado en cómo crea este mundo, cómo crea este estilo visual. Este es uno de los cuadros que aparece en una de sus películas de Pedro de Almodóvar. Entonces como que ya tiene una idea de que en qué secuencia va a aparecer ese cuadro y en qué lugar. Va a aparecer en la sala, va a aparecer en la recámara y también ese cuadro qué significado tiene dentro de la historia o qué relación tiene con los personajes. Este es otro cuadro que aparece, este es un boceto, creo que es un cuadro para la película de La Ley del Deseo. Entonces el final de la película de La Ley del Deseo termina con esta imagen de un hombre que se muere otro personaje en sus brazos, pero es casi que una referencia completamente iconográfica a cuando la Virgen sostiene a Jesucristo, cuando Cristo desciende de la cruz, siempre está esta imagen en las diferentes pinturas de la Virgen sosteniendo a Jesucristo, ¿no? Y aquí, si entonces tuviéramos una fotografía de la película, se parece muchísimo a cómo se ve en la película, ¿no? Entonces el piso es muy importante, este piso de rombos que aparece dentro de la película. Y también es muy importante la ventana, ¿no? Y es muy importante la ventana porque la cámara va a salir y cuando la cámara sale y se ve lo que está ocurriendo abajo en la calle, se ve como mucha gente que oyó el disparo, mucha gente ambulancias que están llegando y mucha gente que está observando hacia arriba, hacia ese balcón donde muere este personaje que es Antonio Banderas. Entonces no solamente Almodóvar plantea escenografía, vestuario, maquillaje, objetos, locaciones, sino también planea los pósters. Entonces es el póster para la película de La Ley del Deseo y estamos como muy cercanos al franquismo. Y entonces este póster fue censurado, entonces nunca se pudo promocionar la película porque a los censores de España les pareció que era un póster bastante fuerte para que promocionara la película. Pero esta era la idea que tenía Pedro Almodóvar para promocionar la película. Creo que en el libro cuenta que en Francia sí dejaron que se promocionara con este póster la película, pero en España para nada, ¿no? Y en México creo que yo trabajaba en la Cineteca. Ah, no, pero esta es la película de Matador. Sí, la película de Matador es posterior. Entonces, esta película es como de 86, pero que en México creo que tampoco lo promocionaron con este póster. Aquí está el diseño de Kika, de la casa de Kika, ¿no? Aquí está eso que les mencionaba mucho, que muchas veces tú tienes que pensar en cómo van a ser las paredes, cómo van a ser las texturas que va a tener esa pared. Entonces, para otra película de Pedro Almodóvar que se llama Átame. Y antes de buscar o de construir el set de la película, Almodóvar tenía pensado que se vieran, que la parte exterior de la puerta estuviera completamente decorada, ¿no? Entonces es una habitación muy grande, con paredes muy amplias. Creo que la habitación toda está en blanco, pero sí tiene bastantes figuritas alrededor de las paredes, alrededor de las ventanas. Entonces serían como esas texturas que pueden aparecer en las diferentes habitaciones, en los diferentes cuartos de la historia.
Aquí está también situada cerca de, no, esta es la, Tacones Lejanos. En esta película de Tacones Lejanos también creo que aparece este cuadro en la casa de la cantante. Aquí están algunos bocetos de Kika. Es- Espérenme un minutito porque tocaron la puerta. En Kika. Este es uno de los vestuarios que van a llevar en Kika, que es un vestuario completamente futurista, y este vestuario completamente futurista lo va a hacer un vestuarista muy famoso de Francia, creo que Jean-Paul Gaultier. Este es otro de los vestuarios que va a llevar Kika, que Kika lleva este tipo de sombreros, este tipo de penachos. Y aquí están esto que les decía de los azulejos, de las puertas, de las ventanas, de cómo es el cementerio, de cómo lo va a escoger este Pedro de Almodóvar en sus diferentes locaciones para que haya este contraste entre Madrid y Barcelona. Este es el auditorio donde actúan parte de la película. Entonces la película tiene referencias intertextuales del teatro dentro del cine. Entonces hay una referencia entre teatro y cine. Él también registra mucho los vestuarios, las escenografías antes de la filmación, registra se van a ver ese look de los personajes, ¿no? Entonces aquí la actriz va a salir en una escena con esta bata, con este tipo de peinados, con este tipo de pelucas, con este tipo de maquillajes, y él va registrando este, cómo van a ser estos vestuarios, estos maquillajes, estos looks que van a tener los diferentes personajes. Entonces muchas veces también cuando tú presentas esta propuesta estética, puede que presentes fotografías de cómo se van a ver los actores ya caracterizados para ese tipo de personaje. Este es también una especie como de boceto, una especie como de maqueta de cómo se va a ver el teatro por fuera, en donde trabaja y se presenta la obra de teatro, ¿no? Entonces aquí está cómo quiere que se vea la fachada del teatro, ¿no? Entonces quiere que se vea que está anunciando la obra y que existe una fotografía gigante de la obra, ¿no? Y aquí estarían los personajes que van a aparecer, ¿no? Aquí si nos fijamos, también estos personajes ya están caracterizados en cuanto al vestuario, en cuanto al peinado, en cuanto a las botas, en cuanto a cómo se visten estos personajes, ¿no? Hasta qué tipo de carro llevan estos personajes. Esto es lo que les decía también de Pedro Almodóvar, de cómo le gusta escoger determinadas texturas de herrería, determinadas texturas de paredes, determinadas texturas de azulejos, determinadas texturas de pisos, hasta determinadas texturas de que las paredes están rotas, las paredes están carcomidas, porque este Pedro Almodóvar dice que es bien importante, que es más bello lo viejito que lo moderno. Entonces, si tú pones una pared metálica del 2020, se le hace muy fea. Y pones una pared de metal o una pared de madera que ya esté viejita y que se esté cayendo, o una pared que se está descarcalando, tiene más belleza que lo nuevo. Entonces aquí está Pedro Almodóvar buscando este tipo de calles, este tipo de pisos, este tipo de elementos decorativos que van a tener determinado significado, ¿no? Y creo que el significado que quiere poner a Almodóvar en este tipo de escenarios es demostrar esa esencia de Barcelona, ¿no? Entonces por eso escoge determinado tipo de parques, determinado tipo de edificios, determinado tipo de escenografía. Eso es lo que les mencionaba, ¿no? Las calles. Este sería como un edificio muy característico de Barcelona, que muchas veces no se va a encontrar en otros lugares. Entonces también sería uno de los edificios que pueden salir dentro de la película. Este sería también lo que les mencionaba, que este tipo de azulejos, este tipo de construcciones son muy representativas de Barcelona. Y la casa de otro personaje que aparece dentro de la película, que es una pintora. Entonces aquí de repente se pone a pintar en este pasillo, pero también quiere hacer alusión a que estamos en Barcelona y esta arquitectura, estos tipos de barandales, este tipo de columnas, este tipo de paredes, son completamente
de esa ciudad. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, para hacer ese como especie como de collage, yo podía poner este tipo de paredes, este tipo de vestuario. Aquí está otras cuadras, otras calles que Pedro Almodóvar está seleccionando en su scouting para grabar su película, ¿no? Entonces vemos esta entrada. Esta entrada también aparece en la película. Creo que esa es la entrada para la casa de la pintora. Y luego cuando entramos a la casa de la pintora ya vemos este pasillo, ¿no? Pero esta es la entrada. Y esta es la entrada a la casa. Entonces primero entra a la casa y luego ya entra a los otros diferentes cuartos donde vive la pintora. En cambio, la mujer que llega embarazada vive en una casa con paredes más blancas, que muchas veces tiene hoyos y se está cayendo la pared. Esto también lo que les decía, ¿no? Entonces, también yo puedo armar una carpeta de cómo va a ser el baño, cómo va a ser la cocina, si tienen diferentes tipos de azulejos, si tienen determinado tipo de decorados. Entonces, a lo mejor puedo hacer como un collage de poniendo todos estos diferentes elementos que aparecen dentro de la película. Si se fijan, todas las columnas, las fachadas, están completamente decoradas y eso son lugares reales, lugares que existen dentro de la ciudad, pero que a Pedro Almodóvar le importaba que se representaran también dentro de la película. Entonces, que sean en esas locaciones reales, en esas locaciones de la ciudad, le da como cierta ambientación a estos personajes que viven en la ciudad de Barcelona o que llegan a Barcelona. Aquí está esto que también sería bien importante, la ambientación, ¿no? Todos los objetos que aparecen en la película, ¿no? Ahora hasta las cortinas, estos azulejos, estas columnas y este tipo de defectos que puede tener la pared. Esto dice Almodóvar que son más bellos que lo moderno, ¿no? Entonces por eso registra esas paredes y muchas veces puede que ocurra algo cercano dentro de la acción a este tipo de lugares, a este tipo de paredes, a este tipo de locaciones que él escoge. Este es el parque que les mencionaba que sucede parte de la película de Almodóvar. Entonces muchas veces están aquí una banca, están las mujeres chismosas y los personajes principales aparecen. Y creo que estas señoras chismosas, estos niños jugando que están en el parque, eran personas reales, vecinos que sí realmente existen y los que son los personajes pasan por esa calle, pasan por ese mundo de personajes reales. Aquí están las señoras, ¿no? Estas señoras creo que no son actores, sí, pero sí salen dentro de la película. Este es el hospital que les decía que del hospital de Barcelona, que una vez va a tomar la cámara y se va a ver afuera el mar, afuera las rocas, y también este tipo de texturas, ¿no? Las texturas que pueden tener los vidrios, las texturas que pueden tener las ventanas, las texturas que pueden tener las puertas, las texturas que pueden tener las paredes, ¿no? Entonces, en este scouting que hace Almodóvar antes de la filmación y cuando está grabando, él va registrando todas estas locaciones porque para él son importantes, porque para él son significativas. Este es el Panteón, también es el Panteón de Barcelona, también está muy cerca al mar y el marido de uno de los personajes van a tener un encuentro en este panteón. Se ve una escalera gigantesca de donde descienden para llegar al panteón. Creo que adelantito está la fotografía. Bueno, aquí es el póster que estaba en Madrid cuando se estrenó la película de Todas cerca de mi madre. Creo que en Madrid dan pocos permisos para poner espectaculares. No es como aquí en México que tú tienes espectaculares en cada 5 metros. Allá es muy difícil que den permiso, pero él para llamar la atención consiguió que le dieran permiso de poner un espectacular como de 5 por 4 metros en el centro de Madrid. Entonces era un espectacular realmente muy grande y que llamaba muchísimo la atención para que la gente fuera a ver la película. Vamos a ver los diseños de arte de Tim Burton. Estos diseños los hace el propio Tim Burton, pero también están relacionados con todo un estilo de dibujo, con todo un estilo que se va a convertir en el estilo del cine, ¿no? Muchos de esos personajes pues ya son hasta marca registrada, ¿no?
Aquí está otros diseños de Tim Burton. Si se fijan, estos diseños creo que son de la década de los 80 y son como muy fiel a todo lo que hace Tim Burton, ¿no? Personajes largos, personajes que tienen que ver con la muerte, personajes algo barrocos. Estos serían también bocetos del rostro. Vamos a irlo viendo por películas, ¿no? Por películas estaría la de El joven manos de tijera, de cómo sería, cómo piensa que sería este personaje, ¿no? Y creo que cuando nosotros vemos la película, este vestuario es muy similar al dibujo que hizo Tim Burton y también es muy similar al diseño que se hace de las tijeras que va a llevar Johnny Depp. También el peinado, ¿no? El peinado que lleva Johnny Depp, las tijeras y el vestuario es muy similar al boceto que hizo Tim Burton. Aquí está también otro vestuario que va a llevar Tim Burton. Y si recuerdan, que va a llevar perdón, Johnny Depp. Y si recuerdan, este vestuario también es muy similar al que aparece dentro de la película. También hizo los diseños para Batman. Este es el diseño de Gatúbela. Ahorita vamos a ver cómo queda ya en la película. Este es cómo queda en la película. Y este es el diseño que hizo Tim Burton, ¿no? Creo que sí se parece un poquito en los agujeros que tiene el vestuario. Este es el diseño que hizo del pingüino, que creo que es uno de los personajes más bonitos de Batman, ¿no? El pingüino. Aquí está cómo queda el pingüino. Entonces creo que tienen que girar un poquito la cabeza para ver el boceto y el personaje. Creo que el personaje era Johnny DeVito. Aquí está el de Jack, que es el personaje más famoso de Tim Burton, que aparece en mochilas, que aparece en camisetas, que aparece en montones de objetos. Aquí está en esta película de Marcianos al ataque, el boceto que hace para los marcianos. Esto es otro boceto de cómo van a ser esos marcianos. Y también es bien sorprendente cómo estos bocetos que hace cuando ya se realizan en físico, sí son muy parecidos a lo que quería el propio Tim Burton. Aquí están otros bocetos, pero se tienen que agachar también. Este es el boceto y cómo ya quedó en la película. Entonces, esta película no tuvo tanto éxito, pero sí se convirtió en una película de culto para los seguidores de Tim Burton. Y este es el boceto y este es cómo queda dentro de la película. Aquí a ver si se ve un poco más claramente el boceto en comparación con ya la película. Aquí está otro boceto que hace para uno de los personajes de la película y vamos a ver cómo ya queda dentro del filme. Aquí es cómo queda. Si se fijan, aquí ya también está hablando de cierto tipo de texturas, de cierto tipo de diseño en el boceto y este tipo de texturas, este tipo de diseño también se pasa a la realización real. Este es el boceto de El jinete sin cabeza y aquí está, este es un espantapájaros que también aparece dentro de la película. Todos estos bocetos, muchos de ellos los saqué de un libro que se llama Diseño de Arte, que está publicado aquí en México de Editorial Océano. Entonces, Editorial Océano publicó un libro acerca del montaje, un libro acerca de director de fotografía, un libro acerca de dirección de arte y este libro de diseño. Aquí estos ya no son de este libro, ya son de otros libros. Los bocetos de Pier Paolo Pasolini. Aquí tenemos a Pier Paolo Pasolini en una de sus películas que es Los cuentos de Canterbury. Entonces, el propio Pasolini sale como extra, sale como VIP en una de sus películas y le hace de pintor. Pierpaolo Pasolini no solamente hacía los bocetos, sino muchas veces cuando filmaba sus películas quería que se parecieran al cuadro.
Entonces, como quería que se parecieran completamente al cuadro, aquí tenemos un cuadro de Caravaggio y él está poniendo la escena para su película. Entonces quiere que el personaje, el vestuario, el maquillaje, el peinado corresponda con el cuadro de Caravaggio. Y si es de repente algún cuadro donde aparecen varios personajes, que todos los personajes se parezcan a ese cuadro. Aquí ya a lo mejor se ve más claramente cómo es el cuadro y aquí está cómo es el personaje. Este es un fotograma, si no me equivoco, de Las Mil y Una Noches y trata acerca de esta diferencia que existe entre los personajes del cielo y los personajes del infierno. Pero esto está inspirado en un cuadro del Bosco, cómo va a ser la Virgen, cómo van a ser los ángeles, cómo van a ser los personajes del infierno, está inspirado en un cuadro. Aquí también hace otra película muy corta de 20 minutos que también va a estar inspirado en los cuadros de Caravaggio. Entonces, en el cuadro de Caravaggio se va a inspirar para hacer todos los diferentes personajes, ¿no? La Virgen María, Jesucristo, los que bajan a Jesucristo, las amigas que detienen a la Virgen María, etcétera. No, no sé si es Magdalena, creo que es Magdalena y este es José y la Virgen María. Creo que es Magdalena y, y su mamá y su papá. Aquí está también otra parte un fotograma de época y todos estos fotogramas van a estar inspirados en cuadros, ¿no? Entonces, del cuadro se van a sacar cómo es la ropa, cómo son las carretas, cómo son los peinados, cómo son los tocados. Otra característica que tiene Pierpaolo Pasolini, que de repente, como los periodistas siempre lo andaban siguiendo cada vez que filmaba una película, le pedían entrevistas, querían fotografiar todo cómo estaba haciendo la película. Él estaba cansado de los periodistas italianos y lo que va a hacer Pierpaolo Pasolini es que va a buscar nuevos lugares donde filmar. Entonces va a ser uno de los primeros directores que se va a ir a filmar a la India, se va a ir a filmar al norte de África, se va a ir a filmar a Medio Oriente y va a buscar nuevas locaciones para darle más sentido estético, más belleza y encontrar nuevas locaciones que no sean las mismas en este caso, de Italia. Aquí está Pierpaolo Pasolini filmando en el norte de África, ¿no? Como vemos en el norte de África, pues hace mucho calor y creo que le pasaba un poquito lo mismo que en Italia, ¿no? Lo perseguía mucha gente, muchos periodistas, aunque estuviera en África, ¿no? Él hace una versión de la película de Medea. Entonces, como la película de Medea es griega, siempre se hacen versiones bastante europeas de cómo sería la Medea. Entonces, esta Medea siempre la visten mucho al estilo griego, con una túnica blanca, a lo mejor casi con una corona de olivos, y él quería tener una Medea más oriental. Entonces se inspira más en Afganistán, en Irán, en Siria, y contrata a María Callas, pero la hace con ropa, con un turbante, con los accesorios más de Medio Oriente. Entonces una Medea más oriental. ¿Sí? ¿Fijan? Los aretes, la ropa, las texturas que va a tener la película, ¿no? Entonces María Callas en la década de los 60 era la actriz de ópera, la actriz cantante más importante, entonces se acepta trabajar porque es Pierpaolo Pasolini, entonces él le diseña completamente estos vestuarios que va a llevar la Medea y cada uno de estos vestuarios sería completamente pensado en la actriz, en esta cantante de María Callas. Esta es otra de las grandes actrices del cine italiano, que es Silvana Mangano. Entonces va a aparecer también como la Virgen, y entonces esos atuendos de la Virgen estarían también inspirados en pinturas, ¿no? Hasta el propio Angelito también estaría inspirado en la pintura, ¿no? Entonces sería pasar del cuadro a la construcción del vestuario real. Aquí está Pier Paolo Pasolini caracterizado como un pintor del Renacimiento. Aquí que está en los cuadros que se va a inspirar, ¿no? Si no me equivoco, son unos cuadros de Velázquez. Este cuadro de Velázquez está en el Museo del Prado. Y es un cuadro realmente muy grande, es como de 2 metros. Y se ve cómo era la ropa de esos personajes.
También filma una versión de Jesucristo, y en esta versión de Jesucristo se trata de que Orson Welles es el director de la película y está dirigiendo una película acerca de Jesucristo. Entonces se puede dar el lujo de contratar a Orson Welles, que era uno de los directores más importantes, y que salga en este cortometraje de Pierpaolo Pasolini. Hace otra película que también se llama Porcile, y ahí nos va a hablar metafóricamente, simbólicamente, de que los capitalistas, los burgueses, son realmente como cochinitos, como cochinos. Entonces todos los personajes burgueses, capitalistas, salen con una máscara, ¿no? Entonces si tienen una junta, todos salen con máscara. Pero nos habla así de esta corrupción que existe dentro de los empresarios, de esta corrupción que existe dentro de la propia burguesía. Aquí está también Pierpaolo Pasolini, caracterizado como pintor. Este es de Las Mil y Una Noches, que ahí también se va a ir a África a buscar este tipo de casas que muchas veces no tienen cama, que tienen paredes de adobe y que tienen unas construcciones y una arquitectura completamente del norte de África. Y entonces ahí quiere ambientar esta película que sería las de Las Mil y Una Noches. También muchas veces, en el caso del cine histórico, se van a inspirar en cuadros para hacer los diseños de arte y las escenografías y los vestuarios de una película. Entonces, un boceto de Eric Romer, y también Eric Romer pues ya pensaba también mucho en cómo iban a ser estas locaciones, estas escenografías, ¿no? Entonces fíjense en los cuadros, el tipo de muebles, el tipo de objetos que llevan y también el tipo de vestuario, ¿no? Entonces esto lo tiene que ir coordinando el diseñador de arte junto con el director y el productor. Fritz Lang, desde sus películas de la década de los 20, también se inspiraba en la pintura. Entonces aquí están los bocetos de la ropa de época, de la ropa de época, y aquí se está inspirando en todo este tipo de bocetos para realizar el vestuario. Esto es también lo que veíamos como que mencionábamos también en el video, que se pueden poner este tipo de texturas, este tipo de formas geométricas que van a llevar las paredes o que pueden llevar los vestuarios, ¿no? Aquí lo podemos complementar con esas telas que se van a utilizar en el vestuario o con esas texturas que van a tener las escenografías. Aquí sería cómo quedó ya en la película de Frieslands los vestuarios, y anteriormente vimos cómo estaban inspirados en estos diferentes bocetos. Aquí tenemos también otro fotograma de la película de los Nibelungos, que también se trata de reproducir históricamente esos vestuarios, ¿no? No solamente esos vestuarios, sino el peinado y los diferentes aditamentos que va a llevar el personaje. Y también las paredes, ¿no? Entonces aquí a lo mejor podía presentar esos fragmentos de datos históricos, de dibujos de cómo va a ser, y decir que así quiero que quede mi vestuario, ¿no? Entonces podía poner estas fotografías y a lo mejor lo podía complementar con telas, con colores, de cómo se van a ver ya construidos dentro del set. Vamos a ver Eric Romer, otro director francés que pertenece a la Nueva Ola Francesa, de cómo planea también vestuario, escenografía. Él hace una película acerca de esta etapa que tiene que ver con la ilustración y también se va a inspirar en el vestuario, en los cuadros. Entonces uno cuando va al Museo del Prado y ve a todos los diferentes reyes, condes, duques que aparecen dentro del propio museo, es impresionante el detalle de la ropa, es impresionante el detalle de los vestidos, de los collares, de los zapatos, de los sillones donde están sentados, ¿no? Entonces, cuando tú llegues a hacer una película histórica, pues te inspiras en estos cuadros de cómo es la ropa, cómo es el peinado, cómo son los objetos. Aquí está cómo queda el vestuario real, pero está inspirado en la pintura. Aquí también sería un fotograma de la película. Regresamos a Pasolini en su película de El Decameron.
Este es el cuadro, este es el cuadro que está inspirado, la reproducción de cómo van a ser los ángeles, de cómo va a ser Dios Padre, de cómo ves la escenografía. Aquí se ve un poquito más claramente el cuadro donde se inspira, de los ángeles, los personajes que están alrededor. Y este es cómo queda ya dentro de la película, ¿no? Aquí están todos los personajes que están en el cielo. ¿Cómo es la Virgen? Este es el fotograma que en el cuadro se llama El Descendimiento y es de 1521 y en ese corto que hace con Orson Welles trata de reproducir los vestuarios, los maquillajes, hasta los propios gestos que aparecen dentro de la pintura. Entonces hay gran relación a veces entre el cine y la pintura cuando están reproduciendo determinados periodos históricos. Este es el cuadro en que se inspira y esta ya es la película. La película sería de 1963 y se llama La Ricota y está inspirada en este cuadro de Rosso Fiorentino de 1521. Entonces, creo que era como muy interesante ver cómo Pasolini llevaba hasta el libro para que le quedara completamente exacto a cómo lo quería reproducir en la película, ¿no? Entonces, esto le puedes dar a la fotografía a tu diseñador de arte, a tu diseñador de vestuario, para que quede más o menos similar a determinado cuadro o a determinada época. Bueno, esos serían eh, algunos ejemplos de, de cómo se relaciona el diseño de arte con esta propuesta estética que tú vas a